cambiando el dolor en gozo y trayendo al mundo su amor. Desde Family Christian Network, un mensaje que cambiará tu vida. Un tiempo de salvación, con las palabras poderosas de Jesucristo. Ahora es el tiempo para que escuches la voz del profeta que proclama las buenas nuevas de salvación. Con ustedes, el fundador y presidente de Family Christian Network, Dr. D. Carroll Williamson. Welcome to the Family Christian Network. Bienvenidos a Family Christian Network. We come again today Una vez más estamos aquí as your servant como su siervo to prepare the way of the Lord, para preparar el camino del Señor, to prepare for His plan, His purposes para preparar para sus planes y sus propósitos in your lives, en su vida in ours together, y en toda la de nosotros juntos, as His body, como su cuerpo, as His church, como su iglesia, as His plan and purpose in the world for this day. como su plan y propósito en el mundo hoy. I have declared to all of you Yo les he declarado a todos that this is the day of salvation, que este es el día de salvación, that we are that chosen generation, que nosotros somos esa generación escogida, that we're the people that are going to realize the return of Christ. que nosotros somos la gente que vamos a presenciar el retorno del Señor. We need to be awakened from a deep sleep. Necesitamos estar despiertos de nuestro sueño. There's a great darkness on the land Hay una gran tinieblas and sobre a la tierra deeper darkness on the people. y mucha tiniebla sobre el pueblo. There's a great apostasy in the church. Hay una gran apostasía en la iglesia. Minds have been seared, Las mentes han sido eyes engañadas, have been blinded, los ojos han sido cegados, ears have been dulled oídos han sido tapados because of the idols por causa de los and ídolos the worldliness y la mundanalidad, and those that are living and walking in and for their own flesh. y aquellos que están viviendo y caminando para su propia carne. I have begun to start to teach about prayer, He empezado a enseñar acerca de la oración, but in the last show, the Spirit just took me right into righteousness. pero en mi último programa el Espíritu me llevó a la justicia, Because the ears of the Lord porque los oídos del Señor are toward the righteous. están atentos a los justos. The prayers of the righteous availeth much. La oración del justo puede mucho. And we talked about that to be righteous, Y hemos dicho que para ser justos we have to be in Christ Jesus. tenemos que estar en Cristo. It's only in Him Es solamente en Él that we receive that gift of righteousness. que recibimos ese don de la justicia. And it's in the newness of life, Y es en esta vida nueva, the resurrected life, esta vida de resurrección, the life in the Spirit of Christ, la vida en el Espíritu de that Cristo, we can receive the power of that Spirit, que podemos recibir el poder de ese the Espíritu, abundance of God's grace, la abundancia de la gracia de the Dios, power within right relationship, el poder dentro de esta relación con Él, that we have access to the throne que of God tenemos acceso al trono de Dios through our high priest, a través de nuestro sumo our sacerdote, Lord and Savior, nuestro Señor y Salvador, Jesus Christ, Jesucristo, that we may access the throne of God que podamos acceder al trono de Dios. simply in the name of Jesus. Sencillamente en el nombre de We Jesús can talk to our Heavenly Father, podemos hablar con nuestro Padre who is a Celestial, very present help in time of need. que Él nuestra ayuda, But we need to be righteous. pero necesitamos ser justos. It's a free gift, Es un don gratuito, but it's not a one-time occasion. pero no es una cosa que se da en un momento It nomás. is a daily dying to self, Es una cosa de morir diariamente a sí mismo, reckoning ourselves dead, reconociéndonos como muertos, but now alive pero ahora vivos in Christ, en Cristo, in the Spirit of the Lord, en el Espíritu del being Señor, led and walking, en caminando, being mindful of His presence, estando conscientes de su presencia, communing with Him without ceasing. comunicándonos con Él sin cesar. And it's in that right relationship in the Spirit Y es en esa relación correcta en el Espíritu, where we have died to ourselves. donde morimos a nosotros mismos. All that have died in Christ. Todos los que han muerto en Cristo, 2 Corinthians 5:15. 2 Corintios 5:17, No longer can live the life for themselves. ya no viven la vida para sí. It is no longer I who live, Ya no vivo yo, but Christ who lives within me. sino Cristo vive en mí. And if He lives within me, Y si Él vive dentro de mí, His nature, su naturaleza, those divine attributes esos atributos divinos, need to be present necesitan estar presentes, or it's all a lie.
porque si no sería todo Because mentira. I need to show my faith by my works. Porque yo necesito mostrar mi fe por mis obras. Without works, faith is dead. Sin obras la fe está muerta. We need to prove to be His disciples Necesitamos probar que somos sus by discípulos, leading of the Spirit within our lives. siendo guiados por el Espíritu en nuestras We were vidas. purchased with a price. Fuimos comprados por un precio. We were purchased by the shed blood of Jesus Christ. Fuimos comprados por la sangre derramada de Jesucristo. We no longer belong to ourselves. Ya no más nos pertenecemos. We were created for a people for His own possession. Fuimos creados como un pueblo para posesión suya. If we are this chosen generation, Si somos esta generación if we're this escogida, royal priesthood si somos este sacerdocio that real, Peter talks about, que del cual nos habla then Pedro, we are a people created for God's own possession. si somos un pueblo creados para la posesión propia de Dios, That's in the same verse. eso está ahí en el mismo versículo. We belong to Him. Le pertenecemos a Él And in that, y en eso we have relationship. tenemos relación. If we allow ourselves Si nos permitimos to become that mirror of Christ, the glory of hacer Christ, ese espejo de la gloria de we Dios, can't reflect the glory of Christ podemos reflejar la gloria de Cristo and walk in the power of that relationship y caminar en el poder de esta relación. without being in Christ. No se puede hacer si no estamos If en we're not Cristo, abiding in the vine, si no estamos habitando, if permaneciendo we're en la not vida, abiding in Him and He in us, si no estamos permaneciendo en Él y Él en nosotros. Jesus says we can do nothing. Jesús dice, nada podemos hacer. There are many going to and fro about the earth Hay mucha gente yendo por todo lugar en la tierra, in His name, en el nombre de Él, but they're not in Christ. pero ellos no están en Cristo. And it's the blind leading the Y blind. entonces es como ciegos guiando a ciegos. And the works that they do are of the flesh. Y las obras que ellos hacen son de la carne. But we've been teaching how we together, Pero hemos estado enseñando cómo nosotros juntos, in that unity en esa unidad of being one in Him, de ser uno en Él, how we may function as His body. cómo podemos funcionar como su How cuerpo, truly we can be God's remnant in this time. cómo de verdad podemos ser ese remanente de Dios para este tiempo. We can be His church, Podemos ser su iglesia, His bride, su novia, without spot or blemish, sin mancha y sin arruga, not because of our own righteousness, no por causa de nuestra propia but justicia, because it's no longer I. sino porque ya no más It is He. soy yo quien vivo, sino Él. And He has imputed to us Y Él nos ha imputado His righteousness. su justicia. But we have to abide in that, Pero necesitamos permanecer en and eso. we need to prove ourselves to be His disciples. Y necesitamos probar que somos verdaderamente sus discípulos. Paul says many times, Pablo nos dice muchas and veces. Jesus said, so prove to be my disciple. Él dice, That's what Jesus said. esto prueba que sois mis discípulos. Y es lo que dijo Let me Jesús. read in 2 Peter, the chapter, Déjeme leerle aquí en 2 de Pedro, capítulo 1, starting in the 3rd verse. empezando en el versículo 3. I've taught this before, Ya he enseñado esto many antes, months ago, hace muchos meses but atrás. it seems very like a good idea right now. Pero siento que es una buena idea ahorita. I said I always wondered when I heard the verse Siempre me pregunté con este versículo that many are called but few are chosen. que muchos son llamados, pero pocos son escogidos. I also know that broad is the way unto destruction, Yo sé que también hemos a veces caminado para destrucción and narrow is the way unto salvation. y que el camino a la salvación es angosto. And I says, Lord, what is the difference? And He says, keep reading. Y yo dije, Señor, ¿cuál es la diferencia entre el camino angosto y el ancho? Y el But Señor me Lord, dijo, léelo. We did many works in Thy name. We cast out demons. Porque dice él que muchos han hecho muchas obras en su nombre, que echaron fuera demonios, We did all of these miracles. que ellos dijeron, hicimos todos estos milagros. He's just, depart from me, you workers of iniquity. Pero él les va a contestar, apartados de mí, hacedores de maldad. I never knew you. Nunca os conocí. It is so important Es tan importante that we have to walk in holiness que tenemos que caminar en santidad to be in righteousness. para estar en justicia. You can't be walking in disobedience Usted no puede estar caminando en and that desobediencia be reckoned to you as righteousness. y eso le sea contado a usted por You have to be justicia. walking in obedience. Usted tiene que estar caminando en It's obediencia, obedience unto holiness, porque es la obediencia en la santidad holiness unto righteousness. y la santidad lo lleva a la The justicia. Lord said, be ye holy, El Señor dice, sed santos, for I am holy. porque yo soy santo. You can't have holiness with disobedience in your life. Usted no puede tener santidad con desobediencia en su vida. Without holiness, you don't have righteousness. Sin santidad usted no tiene justicia.
It was a gift given to you. Fue un don que te fue dado. It was freely given. Te fue dado gratuito. But it will be maintained Pero tiene que ser mantenido as the Spirit leads you conforme el Espíritu te and dirige as you walk in obedience to that leading. y conforme usted camina en obediencia a esa guianza. Your life is no longer yours. Su vida ya no le pertenece. And if you want to walk in the power of the Y Spirit, si quiere caminar en el poder del Espíritu, and that is exactly where we need to be. y esto es exactamente donde necesitamos estar. We need a fresh baptism of fire. Necesitamos un bautismo fresco de We need to fuego. be that remnant in the earth. Necesitamos ser ese remanente en la We tierra. need to be that chosen generation. Necesitamos ser esa generación We need to be escogida. that people that were created for God's own possession. Necesitamos ser ese pueblo que fue creado para la We posesión de need Dios. the Lord. Necesitamos al And Señor we need the power of His y resurrection. necesitamos el poder de su But resurrección. we have to be in right relationship. Pero tenemos que estar en esta relación correcta And we can only be righteous y solamente podemos ser justos whom we know His ears are attentive to. cuando sabemos que sus oídos están atentos And we know that the prayers of the righteous, y sabemos que la oración del availeth justo much. puede mucho. but we have Pero tenemos to be righteous. que ser justos. If we expect God to hear our prayers, Si esperamos que Dios escuche nuestras oraciones, we don't have a right to that throne, no tenemos derecho a ese trono, the throne of grace and mercy, el trono de la gracia y la misericordia, unless He is our high priest. a menos que Él sea nuestro sumo sacerdote. And if He's not our Lord, Y si Él no es nuestro Señor, He's not our Savior. Él no es nuestro Salvador. We have salvation Tenemos salvación through His Lordship in our life. a través del señorío de Él en nuestras vidas. We not only have to believe in our heart, Ya no más tenemos solo que creer, but confess Him as Lord. sino confesarlo como Señor. It's those that are walking according to that reign of God in your heart. Son aquellos que están caminando de acuerdo a ese reinado de Dios en su corazón. Those that are led by His Spirit. Aquellos que son guiados por su espíritu. Those are the sons and daughters of God. Estos son los hijos y las hijas de Dios. Those that have separated themselves from the kingdoms of this world, Aquellos que se han separado de este mundo, have come out from among the idols, que han salido de los ídolos, have come out from the darkness que han salido de las tinieblas to walk into the light. para andar en la luz. And it's how you continue to walk day by day by day. Y es en la manera que usted continúe caminando día a día. Paul says, working this salvation out daily Pablo dice, cuidando de esta salvación continuamente, in fear and trembling. y con temor y temblor. Paul understood the weakness of our flesh. Pablo entendía la debilidad de nuestra carne. God understands that we were created of dirt. Dios entiende que fuimos creados del polvo. He understands the frailty of the flesh. Él conoce la debilidad de la carne. That's why He gave us the opportunity Por eso es que nos dio la to oportunidad die to this old man, de morir a este hombre but viejo, to live in a resurrected life, pero vivir también en una vida de a resurrección, life in the spirit and power of our Lord Jesus. una vida en el espíritu y en el poder de nuestro Señor But we Jesús. can do nothing Pero no podemos hacer nada unless we're in Christ Jesus. a menos que estemos en Cristo Jesús. And we need to walk in that power, Y necesitamos caminar en ese poder, but we first must walk in that relationship. pero debemos caminar primero en esa relación. Let's read here Vamos a leer aquí how to guarantee not only our calling, cómo garantizar no solamente but nuestro but llamado, our choosing. sino también el ser escogidos. And if we can guarantee our choosing, Y si podemos garantizar el ser escogidos, I imagine we're guaranteeing our relationship. estoy seguro que vamos a garantizar And our nuestra life relación y nuestra vida eterna. Beginning in the third verse of chapter 1, Empezando en el versículo 3 del capítulo 1. seeing that His divine power has granted to us everything pertaining to the life and godliness. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas His divine power. por su divino poder. How did we receive His divine power? ¿Cómo recibimos su divino poder? By grace. Por gracia. Yes, see. Who called us by His own glory and excellence. Dice que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Now let me back up because I left out a part here, but it says, seeing that His divine power Dice, viendo que este poder divino has granted to us everything pertaining me ha dado el conocimiento de aquel que nos llamó
to life and godliness through the true knowledge of Him, Versículo 4 dice, nos ha concedido todas las cosas por medio del conocimiento de Él, that we may know Him para que podamos conocerle a Él and the power of His resurrection. y Paul el said. poder de su resurrección. John says, and this is true life, Juan dice, y esta es la verdadera vida, that we may know Him. que le conozcamos a Él. This is eternal life. Esta es vida eterna. And now He has granted to us Y ahora Él nos ha concedido, by His grace, por su gracia, through His Holy Spirit, a través de su Santo Espíritu, the divine power el divino poder, that to us everything pertaining to life and godliness. y que nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. You notice that it takes that power, the divine power of God, to live and walk in godliness. Se da cuenta que aquí está diciéndonos que necesitamos este poder divino para vivir en piedad, But it's through understanding, pero es a través del entender, it's through the true knowledge of Him, es a través, como dice aquí, mediante el who conocimiento called de us by aquel His own glory and excellence. que nos llamó por su gloria y excelencia, For by these, por medio de las cuales His glory and excellence, esa gloria y esa excelencia de Él He has granted to us His precious and magnificent promises, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, in order that by them you might become partakers para que por ellas llegases a ser participantes of the divine nature, de la naturaleza divina, having escaped the corruption that is in the world by lust. habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Now, what is this precious promise? ¿De qué está hablando esta promesa? That we'd come out if we'd be separate, Que salimos y si nos separamos, that He would welcome us, para que Él nos dé la bienvenida, that we could be a son and daughter. para poder ser sus hijos e hijas. He has granted to us, Él nos ha dado, through this promise of relationship, a través de esta promesa de relación, through His Son Jesus. a través de su Hijo Jesús. But it requires a separation, a coming out, Pero esto requiere una separación, un a salirse, daily choice to walk in the Spirit. una decisión diaria de caminar not en el in the Espíritu flesh. y no en la carne. Now, for this very reason also, Dice también, por esta misma razón, applying all diligence in your faith, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, supply moral excellence, añadid a la vuestra fe virtud and in your moral excellence, knowledge. y a la virtud conocimiento. All diligence in your faith. Ponga diligencia en usted How mismo. lazy we have become as a church. Nos hemos hecho perezosos en la iglesia. Better go. Verse 6. Versículo 6. And in your knowledge, self-control. Al conocimiento, dominio propio. And in your self-control, perseverance. Al dominio propio, And paciencia. in your perseverance, godliness. A la paciencia, piedad. Self-control? ¿Dominio propio? What is that in this new age? ¿Qué es eso en esta nueva era? Perseverance? Paciencia Oh, with one little test and trial. con una pequeña pruebita y prueba. Most of the church just wimps like that. La mayoría de la iglesia falla así. God said, Peter said, Pedro dijo, who I believe God was talking through, y yo creo que Dios estaba hablando a través de él. be not surprised when these fiery ordeals come upon you, No se sorprendan cuando todas estas cosas vengan contra ustedes, but by the testing of your faith, porque a través de la prueba de vuestra fe, the revelation of His glory. la revelación de su gloria, Why are we such wimps? ¿por qué es que nos rendimos tan fácilmente? Stand and see God's salvation. Póngase firme y espere la salvación de Dios. Endure and you shall reap. Tenga paciencia y usted va a cosechar. Overcome and you shall inherit. Venza y usted va a heredar. Stand up. God has not given us a spirit of fear, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, but of power and love. sino and de sound poder, de amor y dominio propio. Know who you are in Christ. Conoce quién eres en Cristo. You are a son of, or daughter of a living God. Eres un hijo, una hija del Dios viviente. You're not subjected to the elementary principles of this life and world any longer. Ya no está usted más sujeto a los rudimentos de este mundo. He's given you all authority in His Él name te ha dado toda autoridad over demons and diseases. sobre demonios, sobre enfermedades, Go and raise the dead. para resucitar muertos, Cast out demons. para echar fuera demonios. Freely you have given. De gracia recibisteis, Freely you have received. de gracia recibisteis, Freely give. de gracia dad. My mind sometimes gets ahead of my mouth.
Mi mente se me adelanta a veces. Freely you have received. De gracia recibiste. God has given us all the opportunity Dios nos ha dado toda la oportunidad through the relationship with His Son a través de la relación con su Hijo to enter into the powers of the kingdom of God, para entrar a este poder del reino de Dios, that we may have the power and the authority of the Son of God Himself. para poder tener la autoridad y el poder de el mismo Hijo. It is ours. Es nuestro. We have been given the right, Se nos ha dado el derecho, the power. el poder. In John, the first chapter, Juan, el capítulo 1, it says that we now have that right or authority nos dice que ya tenemos este poder, esta to autoridad be sons of God. para ser hijos de Dios. This was the same word that the centurion used when he spoke to Jesus. Esta es la misma palabra que usó el centurión cuando habló con Jesús. I recognize the authority that you have. Reconozco la autoridad que tienes. And Jesus said, there's no such faith in Israel as I hear with this man. Y Jesús dijo, no he visto tanta fe en Israel como la de este hombre. He saw that Jesus had the power, the right, Él vio que Jesús tenía el poder, el derecho, as God Himself, como Dios mismo, to say, and it would be done. para decir, sea hecho. We have now received that same authority, right, power Nosotros ahora hemos recibido esa misma autoridad, to ese be mismo sons poder, of a living God para ser hijos del Dios viviente, as the Son of God. como el Hijo de Dios mismo. You need to know who you are in Christ. Usted necesita saber quién es en Cristo. If you are in Christ, Jesus said, Si usted está en Cristo, dice Jesús, and His word abides in you, y su palabra habita en usted, ask whatever you will, and it shall be done. pidan lo que quieran y les será dado. That's exactly what Jesus tells us in John 15. Esto es exactamente lo que nos dice Jesús en Juan 15. Now, but we must be in Him. Pero necesitamos estar en Él. His word must be in us. Su palabra tiene que estar en We nosotros. must qualify to be a son or daughter of God. Debemos calificar para ser un hijo, una hija de Dios. We don't qualify walking and living after our own flesh, Si andamos en nuestra propia carne, no calificamos, but dead to self, pero muertos a sí alive mismos to Him. y vivos para Él. We may possess and walk Debemos poseer y caminar in all godliness, en nuestra justicia, and through godliness, y a través de la we're in right justicia de Dios, relationship, estar en una and relación through correcta. righteousness. Y a través de esta justicia, Whatever we ask lo que sea que shall pedimos, be done, nos será dado, because we're in Him porque estamos en Él and He's in us. y Él está en nosotros. In your godliness, brotherly kindness, Y dice a la piedad, afecto fraternal, and in your brotherly kindness, love. y al afecto fraternal, amor. For if these qualities are yours, Porque si estas cosas están en if vosotros, these qualities are yours, si estas cosas están now en listen to that, vosotros and are increasing, y abundan, it's not just good enough that we have the divine attributes no es suficiente solo con and tener nature los of Christ, atributos de Dios divinos y la naturaleza de but these Cristo, qualities must be ours, sino que estas cosas tienen que ser de and they nosotros must be growing. y deben estar creciendo. There are no parking places in God. No hay lugares para aparcarse en Dios. The cloud has not stopped moving. La nube no ha dejado de The moverse. Spirit is leading us in the paths of righteousness. El Espíritu nos está moviendo en el camino de justicia. This is a journey, Este es un viaje and it's taken us to our Lord and Savior, y nos está llevando hacia nuestro Señor y whom we'll Salvador, soon see in the eastern sky. que pronto veremos en los cielos. Amen, amen. Amén y amén. For if these qualities are yours and they are increasing, Porque si estas cosas están en vosotros y they crecen, render you neither useless nor unfruitful no os dejarán estar ociosos ni aún sin fruto in the true knowledge of our Lord Jesus en Christ. el conocimiento pleno del Señor Jesucristo. For he who lacks these qualities Porque el que le hacen falta estas cosas is blind or short-sighted, está ciego, tiene la vista corta, having forgotten his purification from his former sins. habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Now listen, for he who lacks these qualities Escuche bien, porque el que no tiene estas cosas is blind or short-sighted, tiene la vista muy corta o es ciego, having forgotten habiendo olvidado his purification from his former la sins. purificación de sus antiguos pecados. If you lack these qualities, Si usted no tiene estas you cualidades, no longer are in him. usted ya no más está en Él.
because you've forgotten the work of grace in your life, y a usted se le ha olvidado la obra de gracia en su vida, that you may possess the righteousness of God. para que usted pueda poseer la justicia de Dios. Therefore, brethren, Por lo tanto, hermanos, be all the more diligent. sean con mucha diligencia, Therefore, if this is the case, porque este es el caso. be even more diligent Dice, sean más diligentes to make certain. para asegurarse, To make certain now, this is to make certain. para estar seguros. Be all the more diligent to make certain Sean más diligentes para que estén seguros about his calling and choosing you. por causa de su llamado y que Él los ha escogido, la elección. So we can make certain Porque haciendo estas cosas not debemos estar only of our seguros, calling, no solamente seguros de nuestro but our llamado, choosing us. sino también de nuestra elección. For as, Porque, now listen, for as long as you practice these things, escuche bien, porque haciendo estas cosas you will never stumble. no caeréis jamás. For in this way Porque de esta manera right here, aquí mismo, this is his way. esta es su manera. He is this way. Él es He esta is manera. this life. Él es esta He vida. is the truth. Él es la And verdad. this is the truth today. Y esta es la verdad hoy. For in this way, which Porque is Jesus Christ, De esta manera, de este camino que es Cristo Jesús, the entrance into the eternal kingdom of our Lord os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno and Savior Jesus Christ de nuestro Señor y Salvador will be Jesucristo, abundantly supplied to you. que será abundante y generosa, If dice. these qualities, Si estas if cualidades, this Christ-like nature, si esta naturaleza de if this Cristo, self-control and este diligence, dominio propio, esta if this diligencia, work of God in your life, esta obra de Dios en tu vida, that you're walking in Christ que estás caminando en Cristo and have godliness as an attribute, y tiene esta cualidad de justicia, then you have righteousness with God. entonces tienes justicia para con You're in Dios. right relationship. Estás en una relación And correcta his ears y sus is oídos attentive to you. están atentos a ti And your prayers y tus are oraciones heard when you cry. son escuchadas cuando And you have clamas access y to the tienes throne of God. acceso al trono de Dios. If you don't know Si no Christ conoces a in Cristo this way today, de esta manera hoy, it is a free gift. es un don gratuito. And simply by asking, Se recibe he pidiéndole. will come into your life. Él va a venir a tu vida And you can lay that life down. y puedes entregar esta And he vida will give tuya. you a fresh and new righteousness. Y Él te dará una justicia Repentance. fresca y nueva, Repentance. un arrepentimiento. But repentance is to turn away from. El arrepentimiento Father, es in the name of volverse. Jesus, Padre, en el nombre de we lay it Jesús, down for you right now. entregamos nuestra vida Lord, in likeness of thy resurrection, en la similitud de tu resurrección, in a new relationship, en una nueva relación. by faith, Lord, Por fe, Señor, put my life into your hands. pongo mi vida en tus manos. Give me thy spirit to lead and Dame teach tu me, espíritu, Lord, and walk with me daily Señor, y camina conmigo diariamente. as I lay this life down daily. Conforme entrego mi vida diariamente, Empower me, God, empodérame, in Dios, the newness of life. en una nueva vida. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. I believe many have been touched today. Yo creo que muchos han sido tocados hoy. Narrow is the way unto salvation. Angosto es el camino a la salvación, Broad is the way to pero destruction. ancho es el camino We a la have to destrucción. go to the cross, Tenemos que ir a la die cruz, to self, morir a live nosotros, to Him ir a Él each and every day. cada día. God bless you. Que Dios les bendiga.